Hola, mi gordo. Vamos a continuar con el apego. Ahora, lo más interesante de este video es que vamos a ver qué es el desapego y algunas estrategias con las cuales podemos trabajar esas diferentes formas de apegarse uno. Hola Gorda, un saludo especial y bueno, vamos ahora con esta tercera parte del apego y qué bueno que podamos continuar con este tema. Vamos a empezar con saber qué es el desapego. El desapego es sencillamente disfrutar de las cosas sabiendo que son transitorias y desarrollar un estilo de vida fundamentado en la independencia emocional. Ya nosotros sabemos que nosotros somos un conjunto de cuerpo, mente y espíritu, cuerpo, mente y emociones. Obviamente nuestras emociones nos pueden llevar a generar pensamientos o nuestros pensamientos nos pueden llevar a generar emociones. Si nosotros sabemos, generamos pensamientos en donde entendemos que todo es transitorio, vamos a poder quitarle la carga emocional y tener una vida más tranquila. Hay una historia que cuenta el autor Walter Rizzo en su libro Desapegarse sin anestesia acerca de la historia de un peregrino. Y lo que pasa con el peregrino es que vino un señor a visitar al otro y le dijo, bueno, yo quiero tener lo mismo que usted tiene, yo quiero tener lo más valioso que usted tiene. ¿Qué es lo más valioso que usted tiene? Entonces él le dijo, bueno, lo más valioso que yo tengo sería esto, y le entregó una piedra. El señor dijo, ¿y me la da? Le dijo, sí, bien pueda, cógela. Dijo, pero lo más valioso para usted, le dije, sí, no hay ningún problema. Bueno, entonces la cogí y se la llevó. Luego el que se la llevó se quedó pensando, pero ¿cómo este hizo para dármela eso y si era lo más valioso que él tenía y ahora se quedó sin nada? Entonces se devolvió otra vez al antiguo señor y le dijo, bueno, ahora yo quiero que me dé eso. Dijo, lo más valioso. Le dije, pero ya se lo acabé de dar. Dijo, no, eso que usted tiene que hace que se pueda desprender de algo que tiene valor. Y me pareció tan espectacular porque cuando uno empieza a entender que todo es temporal, que todo es transitorio, que a lo único que estamos aquí es como para aprender, para experimentar, para conocer y para disfrutar, en ninguna parte se dice que la encarnación tengamos que vivirla amargados o aburridos o como sea. Entonces, el poder despegarnos y quitarle esa carga emocional va a hacer que nuestras vidas sean mucho más ligeras. ¿Qué piensas tú? Estaba pensando cuando leí esta historia del peregrino que esa representación de él entregar esa piedra, realmente lo que está representando es un poder tan grande como lo es el desapego, en poder dejar de pensar en primera persona y empezar a pensar en tercera cuando ya es un colectivo y pensamos que realmente todos somos uno. Esa historia es maravillosa porque permite realmente reconocer que ese poder del desapego fácilmente lo podemos tener todos, solamente que estamos enraizados en el yo mío, solo mío y no podemos experimentar ese poder tan grande que es desapegarnos de la materia y no solamente de la materia, sino de los sentimientos en primera persona. Ahora veamos otra cosa que es interesante y es lo que hace Walter Rizzo cuando compara las dos culturas, ¿no? La cultura occidental con la cultura oriental enfocado en el desapego o el desaprenderse. Él dice que en la cultura occidental lo vemos como un sentido negativo, como de indiferencia, tal vez no se tiene interés o desinterés, el desamor o que es muy egoísta. Y en la cultura oriental lo ven es como soltarse, desprenderse, desistir de lo que nos pueda llegar a lastimar o liberarse de un deseo malsano. Algo interesante allí es que todos cuando terminamos algo o dejamos algo, fácilmente nosotros estamos pensando es que somos desinteresados o ya empezamos con la indiferencia, pero hay ese sentimiento allí adicional donde sentimos esa libertad que tenemos de poder desprendernos de algo que de una u otra forma nos ha tenido atados, ¿no? Sí, la clave para despreocuparse y tener una especie de ausencia de ansiedad. Entonces, afirmaciones o frases como si lo tengo bien y si no, pues también.
La famosa frase que siempre estoy repitiendo, contigo o sin ti sigo viviendo y disfrutando mi vida o mi existencia. Salir de lo que nos sobra o de lo que no es bueno para mí. Si logro lo que deseo, lo disfrutaré mientras lo tenga. Pero si lo pierdo o no puedo obtenerlo, mi vida seguirá adelante con más oportunidades en el camino. Si para estar juntos debo de dejar de ser yo, ya no me interesas. Evitar permitir que algo o alguien nos robe la esencia y nos quite el sueño. Es bastante fácil decirle, pero es muy desafiante el poder lograrlo o el poder hacerlo. El hecho de desapegarse significa que usted se está reconquistando. No es egoísmo ni egolatría, sino es un pleno sentido de autopertenencia, que es en últimas lo que estamos perdiendo cuando estoy buscando en el otro lo que yo ya tengo, pero me hace falta descubrirlo nuevamente. Ahora vamos a ver algunas estrategias para poder practicar el desapego. La primera es entender que eres tú mismo quien se hace el mal a sí mismo. Y la decisión es completamente personal y nadie puede tomarla por nadie. Esto es algo que solamente lo puedo hacer yo y tomar la decisión yo. ¿Qué podrías dar a los demás si no te quieres a ti mismo o no te valores? ¿Cómo entregar algo que yo no tengo? Si logro estar sin ti, habrás perdido todo el poder sobre mí y en consecuencia soy libre. Eso no significa que debamos de alejarnos de aquello que queremos. Lo que implica es movernos dentro de los límites de nuestros propios principios. Es vivir sin amos. No sé si me queda claro. Es muy claro y solamente quisiera adicionar que nadie puede tomar la decisión por nosotros mismos en desapegarnos o desaferrarnos de algo, no solamente de toda la cantidad de apegos que hemos visto en los videos anteriores. Si uno no tiene conciencia y no acepta que realmente para poder crecer y para poder elevarse debemos de quitar ataduras y aligerar la carga y poder seguir adelante, nadie lo va a hacer por nosotros. Es igual como cuando uno toma la decisión de hacer su propio proyecto de vida, sus propios sueños, sus propias metas, hacer su propio mapa de sueños y de vida, pues uno es el que toma la decisión de hacerlo, a dónde uno quiere llegar. Uno no va a llamar al amigo o a la amiga o al novio o a la novia o al cónyuge para que le ayude a hacer su propio mapa de sueños en su propia vida. Uno tiene que concientizarse y poner todo de sí mismo para poder empezar a soltar las cargas que nosotros mismos, directa o indirectamente, nos hemos puesto. Bien, otra estrategia. No estar donde no te quieren o te hace daño. En ninguna parte está escrito que tú debas escuchar o estar en donde no te sientes a gusto o en donde sientes que están pasando sobre tus límites. Sencillamente hacer como decía Pimpinela, vete, olvídate y pega la vuelta. Hombre, estamos escuchando algo que no nos gusta y es por teléfono, pues cuelga. No tiene ninguna obligación el estar escuchando lo que no debe estarse escuchando o que alguien va a hacer un comentario negativo sobre algo, no le interesa, pues sencillamente sabe que muchas gracias, no me interesa escucharlo y ya. Pero uno es el que tiene el control de su propia vida, de qué es lo que uno permite y qué es lo que uno no permite y hasta dónde van los límites de cada quien. Veamos otra estrategia. La abstinencia es un sufrimiento útil que ayuda a desapegarse. Sería como un sufrir para parar de sufrir. No puedes liberarte en la acción si no lo haces primero en tu interior. Entonces, por ejemplo, este es algo que he venido practicando cada mes, donde yo tomé la decisión en que iba a hacer un ayuno consciente por máximo 3 días. Si lo puedo extender 4 días sería bien, pero hasta ahora lo he hecho por 3 días. ¿Por qué? Porque estuve leyendo acerca de la autofagia y un poco de cosas de beneficios que uno hace
cuando está desintoxicando el cuerpo. Y lo llevo practicando apenas unos meses atrás. Y me parece espectacular. Y entiendo ahora por qué dice el autor que es sufrir para parar de sufrir. ¿Sufrir en qué sentido? Es mientras que está uno mentalmente y emocionalmente batallando contra lo que uno ya venía acostumbrado. En mi caso, el azúcar o los dulces, el chocolate, todas esas cositas que me fascinan. Pero cuando voy ya en el segundo día, porque el primero y el segundo día es casi que es esa batalla interna en donde el cuerpo le está pidiendo lo que ya estaba acostumbrado a consumir y yo estoy diciéndole, no, señor, un minuto, aquí soy yo la que tengo el control. Y luego ya cuando pasa ese día y medio, casi 2 días, ya ves que no te hace falta, que realmente no es tan necesario, porque el ayuno sencillamente es tomar solamente líquidos, agua. Es cuando uno se da cuenta que uno puede desapegarse de lo que más le gusta, pero a través de un trabajo de interiorización, de darse cuenta que uno tiene el control. Ese tema de la abstinencia es de cómo controlo mediante mi mente el cuerpo y estoy mandando un mensaje al cerebro diciendo, realmente yo soy el que tengo el control del cuerpo. Y allí pues no solamente es dejar de ingerir alimentos, sino es como mediante en esos momentos que se está haciendo el ayuno, que nos estamos es fortaleciendo de una manera espiritual y energéticamente, porque estamos dejando de estar, estado inconsciente de todo el tiempo pensar en la materia y entramos a un estado consciente de la espiritualidad. Uh-huh. Es prácticamente como dejar de estar en piloto automático y empezar a apropiarse uno más conscientemente de sus propias situaciones. Bien, Ujú. como cuarta estrategia está la de hacer listas de liberación personal, hacer listas de incapacidades imaginarias. Por ejemplo, ¿qué es lo que más has querido hacer, pero tú piensas que eres torpe o incapaz de hacerlo? Ordénalas luego por grado de dificultad y comienza por la más fácil y ve puliendo a medida que vas haciendo lo mejor que puedas y al hacerla más fáciles, pues prácticamente tú mismo te estás dando un incentivo para seguir trabajando y puedes así darte cuenta que lograste hacer algo que tú siempre habías querido, pero por esas limitaciones imaginarias pensabas que no podías hacerlo. Algo que quería agregar allí es que en esas incapacidades imaginarias, recordemos cuando todos empezamos a escribir, todos empezamos a hacer ejercicios de la bolita, el palito, luego el espiral, luego a unir líneas. Cuando estamos todos empezando a escribir, todos estamos pasando por esa incapacidad tal vez de enfrentarnos a algo nuevo. Y cuando logramos ya empezar a unir vocales, consonantes, palabras, frases, párrafos, estamos logrando que esa incapacidad se vuelva en algo cotidiano y es de la misma manera como lo podemos traer a este tema del desapego. Cuando lo empezamos a desarrollar, vamos a descubrir una serie de pasos, se nos vuelve de una manera cotidiana en desprendernos o desapegarnos de todo lo que hemos estado hablando. Otra lista de las que podemos hacer en esta cuarta estrategia es una lista de dependencias irracionales. ¿Cuáles son las personas de las que dependes innecesariamente? ¿A quién recurres con frecuencia para que te ayude a solucionar tus propias cosas que tú podrías hacerte cargo? ¿Y por qué lo haces? ¿Será por pureza, por miedo, por inseguridad o por ineficacia? Ordénalas por grado de dificultad. Comienza a actuar sin ayuda y también a buscar la independencia de ellos. Aduéñate de tus decisiones, decidir sobre las citas médicas, decidir sobre ir a retirar el dinero al banco, de comprar alguna cosa. Uno puede volverse también independiente en esas áreas. Otra lista que también es muy interesante hacerla es la lista de sueños aparentemente irrealizables. ¿Qué es lo que te gustaría hacer y lo has postergado por alguna razón? El futuro es hoy.
Recuerde que hoy estamos, todo lo que estemos haciendo, pensando y sintiendo, hoy en este momento es lo que está creando nuestro futuro o nuestra realidad. A medida que haces la lista, por más loca que parezca, siente que ya lo estás haciendo. Grábalo con una emoción muy fuerte de amor, de disfrutar, de pasión y sobre todo de gratitud. La gratitud te pone en un modo de recibir automáticamente y su poder es muy grande como el amor. Recuerda que el apego al qué dirán, a lo formal o a los años nos impiden elevar nuestra esencia. Me encantó eso. La quinta estrategia, quitarles poder a las necesidades irracionales. ¿Qué es lo que tú sientes que es una necesidad para ti tenerlo? Y desafiarte a estar sin ello por un tiempo. Quitarle el poder, por ejemplo, a chats sociales, a las noticias. ¿Qué pasaría si no los revisas por 3 días o por una semana? A veces pensamos que si no revisamos el chat social, de bueno, cantidad de chats sociales que hay ahora, pensamos que no podemos vivir sin tener ese tipo de actividades cotidianas, ¿no? Entonces, si le quitamos ese poder de nosotros en la mente de decir, no, si ya teníamos la experiencia de que no es necesario estar casi que utilizando de las 24 horas del día, utilizando 3 4 6 revisando estas redes, pues vamos a descubrir que vamos a tener una cantidad de tiempo que vamos a poder utilizar en muchas otras actividades de crecimiento personal. Hay otra estrategia y es revisar la inflación emocional o la tolerancia. Cuando las dosis, sea química o psicológica, se repite una y otra vez, el cerebro se habitúa a ella y necesitará cada vez una mayor porción de lo mismo o más frecuente para mantener el efecto. ¿Tienes algún apego a sustancias psicotrópicas, ya sean naturales o químicas? ¿Qué pasaría si no lo consumes por 3 meses o por un año? Interesante. Interesante. Uh-huh. Séptima estrategia, estar listo a manejar la nostalgia dependiente. Cuando empiezas a extrañar el objeto o a la persona de tu apego, en cuanto te separas de ello, es mejor pensar si lo tengo bien y si no, también. Esto es básicamente lo mismo que se traducía con el apego, en mi caso, a los dulces o al chocolate. Tengo que estar listo para poder manejar esa nostalgia que se siente cuando no lo estoy consumiendo o cuando me dedico esos 3 días de ayuno. Tengo que aprender a manejarlo y a ser consciente y a llevarlo a la conciencia de que, hombre, no, esto no lo necesito, no es tan indispensable y puedo estar sin él por el tiempo en que yo lo desee. Otra estrategia, darse un tiempo fuera o un time out. Salirte del lugar o no entres y siéntate a repasar la cuestión con cabeza fría. Háblate, respira, sosiégate. Si no funciona, corre en dirección contraria a la tentación. Aquí es donde entra el poder de decir, no, un minuto, hasta aquí llego. Como les contaba en el primer video, el jugar con las máquinas puede llegar a ser una tentación. ¿En qué momento usted puede parar, hablarse, decir, no, un minuto, ya hasta aquí llegamos, ya es suficiente? Respirar y salir en dirección contraria si todavía se siente la tentación de seguir jugando en las máquinas. En estos puntos de los desapegos y las estrategias, hay que tener en cuenta y reconocer que la primera etapa de ese desapego se convierte muy fácilmente en lo que todos reconocemos como un duelo. El duelo es el momento que estamos pasando de la abstinencia, de ese sentimiento o ese confort que teníamos de estar cerca, constante o cotidianamente a una persona o algo. Y cuando logramos cruzar ese periodo de duelo, podemos definir que estamos realmente
totalmente desapegados de eso que nos tenía atados, ¿no? Ujú. Y es apenas normal, son como los ciclos emocionales que se puede llegar a experimentar sencillamente por el desapegar. Bien, hay otra estrategia que se dice, identifica el miedo que impide el desapego. No hay apego sin miedo. Entonces, pregúntate, ¿qué me ofrece este apego? ¿Compensa alguna limitación o alguna debilidad que tengo? ¿Qué aporta este apego a mi realización? ¿Suple una necesidad impostergable? ¿Me brinda algún placer adictivo? ¿Qué es lo que me ata a él, a ese apego? Trata de descubrir el déficit, miedo, apego, que es la estructura de la dependencia. Pienso que tengo un déficit, por lo tanto tengo un miedo de no seguir teniendo lo que me está cubriendo el déficit, por lo tanto me apego a eso. Entonces, es ese autoanálisis. ¿Cuál es el déficit que tengo? ¿Por qué me genera este miedo? ¿Cuál es el miedo que me genera? Por ende, si tengo un apego, necesito trabajarlo y desapegar. El miedo hace parte de que hayan apegos, ¿no? Cuando identificamos el miedo, automáticamente empezamos a trabajar en el desapego. Uh-huh. La 10ª estrategia, aceptar lo peor que pueda ocurrir. Entonces, es soltarse y dejarse ir. Por más malo o desafiante, trae consigo un aprendizaje. Retar a tus temores, hacer exactamente lo que tus miedos o creencias infundadas te impiden hacer, y para eso se requiere muchísima valentía. Por ejemplo, hacer ayunos programados para combatir o evitar o trabajar más bien el apego a la comida. Salir sin dinero ni tarjetas de débito o de crédito para poder trabajar la adicción a las compras. Hacer el ridículo. Y con eso uno se libera del apego a la aprobación de los demás. Dormir sin las luces prendidas. Y con eso vamos trabajando el temor a la oscuridad o a los fantasmas. Si digo, ya no temo perderte, me da lo mismo que acabes o te vayas, te disfruto mientras que estamos juntos. Y esto es no solamente de personas, por eso está la frase, me da lo mismo que te acabes. Es también relacionado a los objetos, a las cosas materiales. Entonces, solamente es disfrutar mientras que estemos juntos y la vida continúa. Estrategia 11, tener confianza a uno mismo y filtrar el diálogo a sí mismo negativo. Tú creas los monstruos y dejas que te devoren. Toma la iniciativa de usar tus habilidades o competencias para afrontar tus miedos, pero hazlo ya, de una vez. Y si no las tienes, apréndelas o tómalas prestadas, pero no te quedes con los brazos cruzados. Verifica segundo a segundo lo que sale de tu boca, puesto que esto, para bien o para mal, va a crear tu realidad o tu vida, ya sea que tú lo sepas o no lo sepas. Y luego que terminamos el tema del apego, vamos a empezar a ver qué es lo que debemos o lo que deberíamos de practicar para tener una vida más consciente y más ligera y más agradable y poder alcanzar y materializar todo lo que queremos. La estrategia 12 es encontrarse a uno mismo. Tiene dos caminos. O añoras la vida de lo que te hubiera gustado ser o hacer, o asumes las cosas y lo haces sin ninguna evasiva. ¿Cuál es esa pasión que yo siempre he querido hacer, lo que más siento que quiero hacer? ¿Cuál será? Y hacerla. A veces cuando nosotros tenemos poca confianza en nosotros mismos y en que podemos sacar adelante una tarea o una acción en nuestra propia vida, hay algo antes para que llegue esa confianza que tenemos que vencer. Y eso está
está llegando fácilmente a la mente de todos nosotros. Se llama postergar en ejercer esa acción. Cuando llegamos a evitar o procrastinación, esperar y darle más tiempo y más avance, dejemos que pase el tiempo y dejamos que pase las cosas y dejemos que pase eso, pero cuando llegamos a tener la confianza en nosotros mismos, vamos a liberar y eliminar esos monstruos que nos aquejan en nuestra mente y lo que están haciendo es eso que nos debieron. Y eso lo que está ayudándonos realmente es a desapegarnos y a tener mucha más confianza en nosotros y no solamente en tener confianza, sino a encontrarnos y a reconocernos nosotros mismos con el poder que nosotros tenemos. Muy importante que podamos reconocer que todos tenemos ese poder, de dejar de procrastinar, de delegar nuestras decisiones en otros o, o dejar que otras personas tomen las decisiones importantes en nuestras vidas. O no solamente eso, sino dejar que pase el agua por debajo del puente y tomar la decisión en qué momento yo debo de tomar acciones propias. Eso es lo que quería aportar en ese sentido. Gracias. Treceava estrategia, ser anónimo. Lograr que los contaminantes pasen por tu lado sin tocarte, ya sea publicidad negativa o con mucha carga dramática, o personas también que están hablando cosas limitantes o con mucha carga negativa. Esto te va a hacer más fuerte. La identidad personal se mantiene más fácil en el anonimato, sin el apremio del que dirán y sin la obligación de masificarse o tener que parecerse a alguien o a algo para ser reconocido. Me recuerda cuando cerré todas mis cuentas de las plataformas sociales, menos Telegram, y me encontré yo con yo, porque tenía mucho más tiempo para poder disfrutarme y disfrutar mi familia y disfrutar las cosas que me rodeaban. Aprendí a valorar, a disfrutar también la soledad y del silencio, a identificar cuáles eran mis sueños y cuál era mi propósito y encaminarme en forma directa hacia allá. Otro punto en cuanto al ser anónimo, me parece muy interesante, es que fácilmente nosotros nos llevamos todo de manera personal. Todo lo que sucede a nuestro alrededor, todo lo que hagan otras personas, estamos fácilmente preguntando, ¿y, ¿y qué dijo de mí? O cómo le pareció lo que yo hice? ¿O será que lo que yo hice sí está bien? Esa estrategia de ser anónimo debemos de apropiarla en el sentido en que lo que nosotros hagamos, lo que nosotros pensamos, lo que nosotros mantengamos en nuestros sentimientos, en nuestros pensamientos, a la única persona que le debe interesar es a mí mismo. Y esa es la forma como nosotros debemos de mantener esa estrategia de ser anónimo, en que no lo que está alrededor, en el entorno, no nos debe afectar de manera personal. Y fácilmente sucede eso, que nos llevamos todo en un criterio personal y ahí es donde cometemos muchos errores y no logramos desapegarnos de esa creencia limitante de cómo están llevando las cosas alrededor y cómo yo estoy involucrado y si tengo algún nivel de involucramiento en la sociedad y qué tal estoy siendo reconocido. Y esa es una forma muy difícil de manejar la vida. Eso es lo que quería aportar allí. Gracias. Estrategia número 14, desactivar los rótulos o etiquetas. No puedes cambiar la información del pasado, lo que recibiste de tu familia, del colegio, del trabajo, pero puedes analizarla, debatirla, cuestionarla y con tus creencias actuales modificar los resabios del pasado para poder construir un futuro nuevo. ¿Cuáles son las creencias que ya no te sirven hoy? Es para analizar. La estrategia número 15. Tengo sin poseer. Entonces, disfrutar del objeto o de la persona que nos genera placer sin querer o tener que adueñarnos de nada ni de nadie. Cambiar poseer por tener. Te amo, pero podría vivir sin ti. ¿Cómo era tu vida antes de? Mi casa es un bien material, pero no soy yo. Ni ninguna cosa que yo posea material pueden definir quién soy yo. Sencillamente son cosas que utilizo para disfrutar esta existencia. Yo creo que ninguno de nosotros tiene un juego de barras.
que le pertenece a otra persona, ni una etiqueta, ningún precio, ni mucho menos ninguna marca. Entonces, es muy claro en que fácilmente nosotros mismos nos gusta comprar etiquetas y ponérnoslas. O ponerle etiquetas a otras personas, o al novio, a la novia, al cónyuge, es mío, es propiedad privada, y no sé en qué momento empezamos a comprar escrituras públicas de una persona como propiedad, y eso no es así. Estrategia número 16 dice, no dejar que las cosas te dominen, que ya no te importen, de evaluarlas mentalmente, considerar su valor relativo, redimensionarlas o ponerlas entre paréntesis, salir de ella de una vez por todas, echarlas fuera de tu vida. Esto es en caso de que nosotros estemos pensando que tienen más poder el exterior que el que nosotros tenemos. Y la última estrategia, evitar apropiarse de las cosas. El ejercicio es imaginarse que eres un ser nebuloso, que no tienes nada sólido en tu interior que pueda recoger o sostener algo. Aprenderás a discernir entre lo que vale la pena procesar o lo que hay que desechar. Afirmaciones como no me importa, no es conmigo o me resbala harán que no te afecte algo que te pudiese molestar. Si te molesta es porque tú lo recibiste y lo aceptaste y lo estás haciendo tuyo. Así que tú eres el que escoges qué quieres. Hay algo que siempre me ha impactado, una frase de Joe Dispenza que dice, si nosotros somos el 99% energía y el 1% materia, ¿por qué le prestamos atención mucho más a ese 1% y no al otro 99%? Es una forma muy práctica que el doctor Joe Dispenza nos está dando un ejercicio del desapego. Le ponemos todo el 100% de la atención al 1% que es la materia y no realmente al 99% que es energía y espiritualidad. Uh-huh. Sí, y lo más importante es por qué tenemos que trabajar esos apegos. Si nosotros estamos trabajando para tener un mayor nivel de conciencia que es necesario en la vibración y en la frecuencia de quinta dimensión hacia arriba, sí o sí debemos estar libres de apegos. Los apegos son como pesas que te vas añadiendo y que te van a impedir ascender. Con un mayor nivel de conciencia entendemos que absolutamente todo es temporal. Solo nos sirve para el propósito de conocer, de aprender, de experimentar y entender la materia. Pero nuestro trabajo realmente es aprender a modificar la materia con nuestra energía. Para esto se requiere libertad de la materia. Como siempre, es tu decisión y nadie la puede tomar por ti. O continúas en tercera dimensión, en donde es más importante la materia, con su respectiva conciencia, o trasciendes de esta a un nivel de mayor conciencia desde la quinta dimensión hacia arriba. No estoy diciendo que haya una correcta y que la otra es incorrecta, no. Son dos estados de conciencia completamente diferentes. Continuar con apegos en tercera dimensión o liberarse de ellos de quinta dimensión hacia arriba. Pero cada quien lleva su proceso, cada quien escoge lo que quiere trabajar y cómo lo quiere trabajar. Ahora, estos apegos no se presentan todos al mismo tiempo, se van presentando por etapas para poder uno trabajar las sombras que debemos de trabajar en este proceso. Como dije antes, aquí estamos para conocer, para aprender, para experimentar, pero también para entender que somos nosotros los que tenemos el control. Yo soy la que escojo, la que decido si me afecta o no me afecta, si me apego o no me apego. Es básicamente eso. Tenemos que tener todos claro que el camino es largo y que tenemos que aligerar la carga. Entre más carga nosotros le pongamos a nuestra maleta, a nuestra mochila, llamémoslos en este caso los apegos, pues va a ser más difícil que podamos nosotros avanzar en este camino. Entonces el camino es largo a la ascensión y tenemos que aligerar la carga, desprendernos de esos apegos, de esas ataduras, de esos pesos, de esas amarres temporales y mentales que nosotros mismos nos ponemos en nuestras vidas, ¿no?
Claro, y otra cosa, gordo, es que de todas maneras nosotros nacimos y lo único que de lo que aprendimos fue la materialidad. Y aunque estábamos niños y conocimos parte de cosas de energía, porque de niños pudimos escuchar voces que no sabíamos de dónde venían, o pudimos ver seres que realmente no estaban en la materialidad, o tuvimos sensaciones y tuvimos ese contacto con lo que hay más allá del velo, pero por nuestra cultura o por las cosas que se fueron dando durante el avance en nuestros días, nos conectamos más con la materia y nos desconectamos de la energía o de lo que realmente, de quién realmente somos. Entonces, hemos aprendido a vivir con el concepto de que es muy importante la materia. Tiene que estudiar esto para que usted pueda ser aceptado socialmente. Y resulta que su vocación o su carrera es completamente diferente. Es más escuchar y conectarnos con esa fuente divina que está conectada con nosotros, que está en nuestro interior también, y empezar a entender que somos muchísimo más que este cuerpo físico o que esta materia. Esto la necesitamos solamente es para poder experimentar aquí, pero no nos define quiénes somos. Y cuando nos realmente quiénes somos nosotros, vamos a empezar a manipular la materia y a trabajar la materia de acuerdo a lo que yo estoy creando con mi mente, con mis palabras y con mis emociones. Por eso en los siguientes capítulos que vamos a tener, vamos a hablar de qué es lo que debemos de filtrar, por qué debemos de filtrarlo y de qué manera debemos de trabajar. Con eso podemos crear lo que realmente quiero. Teniendo estas herramientas y practicándolas es lo que nos puede ayudar a que nuestro día a día sea mucho más fácil y más ligero. Muchísimas gracias, Gordo. Gracias a ti. Un abrazo grande. Mm, besos, lo quiero mucho. Chao. Chao.